Hace más de un año, Pastor Mark predicó acerca de las doctrinas esenciales o centrales del cristianismo, ¿sí? Y hace un año justamente yo enseñé la doctrina de la Biblia, que es la número uno, que se ve acá en el folleto. Hoy día vamos a estar estudiando la doctrina de Dios, que es la número dos. Así que los animo de que estudien este folleto, que está buenísimo. Es básicamente un resumen de las doctrinas principales de lo que creemos, ¿sí? Tiene información muy clara y resumida sobre las doctrinas, ¿no? Que todos nosotros conocemos. Y cada punto viene con una infinidad de versículos y referencias bíblicas, ¿no? O sea que hay que estudiarlo con la Biblia en la mano, siempre. ¿Y por qué estudiar doctrinas? ¿No? Hay gente que dice, bueno, hay que vivir la vida ah, cristiana, nada más, ¿no? Hay que vivir la Biblia, nada más, ¿sí? Pero y bueno, y algunas personas dicen eso porque, claro, ven en Lucas 21, 13 al 15, que dice, esto les dará oportunidad de testificar. Por tanto, propónganse sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. ¿No? Utilizan ese versículo para decir, hay que vivir la vida, no es necesario prepararse o estudiar la palabra. Pero cuando uno lee este versículo en el contexto, se da cuenta de que lo que Jesús está diciendo es que en el tiempo en el que Él estará reinando, en el futuro, ¿no? En la era que viene, por 1000 años, sobre la tierra, ahí es que a esos creyentes es a quien Jesús les está dirigiendo, ¿no? Porque esos creyentes, en esa era, en ese futuro, van a estar predicando el Evangelio por todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Eso es Mateo 24:14. Entonces, está hablando de esa era futura. No está hablando de ahorita, ¿no? Eh, Así que no hay que tomar un versículo como ese o cualquier otro versículo como para excusar nuestra em, y ser perezosos, para ser perezosos, ¿no? No hay que buscar versículos para ser perezosos. Más bien, hay que buscar los versículos que nos ayuden a conocer mejor a Dios, ¿no? Así es. Entonces, por otro lado, lo que vemos es un mandamiento en 1 de Pedro 3:15, ¿sí? Dice, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, ¿sí? Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, ¿no? Entonces el mandamiento que se ve ahí es el de santificar a Cristo, al estar preparados para defender lo que creemos, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Estudiando las Escrituras. Y también Jesús dice en Juan 4:23, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, espíritu y en verdad, ¿no? Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Número uno dice en espíritu, ¿sí? En espíritu significa que nuestra adoración no debe ser o estar conformada de ritos religiosos externos, ¿no? De oraciones repetitivas, sino que debe de ser la del espíritu, ¿no? La del corazón, una oración interna y con la actitud adecuada del corazón, por supuesto. Y también dice en verdad, ¿no? Y ese en verdad significa que nuestra oración debe estar de acuerdo con las escrituras, no con lo que nos parece que dicen las escrituras, sino con las escrituras, ¿sí? Y para eso tenemos que conocerla y estudiarla, para así descubrir la verdad, tanto de Dios como de lo que Dios ha revelado en su palabra, ¿sí? Eso quiere decir estudiar teología o doctrinas. Muchas personas escuchan teología y se asustan, ¿no? Teología es básicamente el estudio de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Hay que estudiar teología, ¿sí? O sea, leer la Biblia y estudiarla. Y a estos que adoran en espíritu y en verdad son los que Dios busca para que lo adoren, ¿no? Entonces, puntualmente, ¿cómo nos hará provecho este estudio de la doctrina de Dios, que es el que estamos estudiando hoy? ¿En qué nos ayudará a conocer esta doctrina central de la fe cristiana? ¿Sí? Conocer esta doctrina de Dios nos va a ayudar principalmente en dos cosas, ¿sí?
Uno es, nos ayudará a evangelizar correctamente. ¿Ok? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿No? Romanos 10:14. Es decir, que la gente no puede creer para salvación a menos que se les hable de Dios y de su plan de salvación y de su Hijo. Y la doctrina de Dios le da forma a nuestra manera de evangelizar. Porque la evangelización, de acuerdo a lo que Jesús nos dio en la Gran Comisión, ¿no? Allá en Mateo 28, no termina con la conversión de aquella persona que recibe el mensaje del Evangelio. Ahí no acaba la Gran Comisión, ¿no? Sino que prosigue en un proceso sin fin de discipulado y enseñándoles a guardar todo lo que Jesús nos ha mandado, ¿sí? Mateo 28:20. Entonces, no solamente hay que evangelizar, es decir, darles unas palabras que contengan el Evangelio, sino también hay que seguir con un proceso de discipulado y enseñanza, ¿ok? Y punto número 2, ¿para qué nos va a servir estudiar esta doctrina de Dios? Nos va a ayudar a amar más. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, dice 1 Juan 4:7. ¿Y cómo hago para conocer a Dios? Estudiando las Escrituras, que Él inspiró y que nos hablan de Él mismo y de todo lo que nos ha concedido en cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Dios, dice 2 Pedro 1:3, mediante el verdadero conocimiento de Dios. Así que empecemos. El que tenga el folleto lo puede usar para seguir la clase, ¿sí? La doctrina de Dios es el número 2. Por supuesto pueden hacer preguntas al final. Estoy seguro que van a tener preguntas y espero que las tengan. De otra manera no expliqué nada muy bien, pero dice acá, punto número 1, Dios es una Trinidad, ¿no? Dice el folleto. Gran parte de nuestra enseñanza, de nuestro estudio del día de hoy vamos a pasarlo en la doctrina de la Trinidad, ¿sí? ¿Por qué la Trinidad? Porque es uno de los puntos en los que nosotros más tropezamos. Es uno de los puntos más difíciles de entender, si es que uno no hace o no ha hecho un estudio sistemático de las Escrituras, ¿sí? También porque es el punto en el que nos distingue de muchas otras religiones o sectas, ¿sí? Cualquiera que ha hablado con una persona de otra secta se va a dar cuenta que justamente es en la Trinidad, específicamente en la divinidad de Cristo, donde más vamos a chocar cabezas con esta gente, ¿sí? Y si queremos evangelizarlas, si queremos amarlas, tenemos que conocer esta doctrina muy bien, ¿no? Y también porque esta doctrina es la más atacada, ¿sí? Entonces, punto número 1, Dios es una Trinidad. La Trinidad, es decir, la triunidad, es una doctrina fundamental de la teología cristiana, ¿no? Realmente si no crees la Trinidad no eres cristiano, ¿ok? La Trinidad, aunque como palabra no existe en el texto de las Escrituras, como concepto lo está en múltiples lugares, ¿sí? La Biblia nos enseña que no hay más que un solo Dios, vivo y verdadero, y que Dios es un espíritu infinito, y que todo lo que sabe, y que todo lo sabe, y que es perfecto en todos sus atributos, ¿sí? Acompáñenme por favor a Mateo 28:19. Mateo 28:19. Ese espíritu infinito es uno solo en esencia, en substancia y naturaleza, ¿sí? Y existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno de los cuales merece adoración y obediencia por igual. ¿Ok? Mateo 28:19 dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay gente que dice, no, yo no veo la Trinidad en las Escrituras. Quizás su Biblia está un poquito modificada, como hay algunas sectas que tienen una Biblia modificada, ¿no? Porque realmente está en muchísimos versículos. En 2 Corintios 13:14 dice, por ejemplo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Ahí también se mencionan a las tres personas de la Trinidad. En Romanos 15:30 dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios. ¿Sí? En primera de Pedro 1:2 dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo.
y ser rociados con su sangre. Y en Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Es decir, hay múltiples versículos en los que se mencionan las tres personas de la Trinidad, en ese mismo versículo, ¿sí? La definición formal de la Trinidad se da en dos afirmaciones. Número uno, solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios. Acompáñame por favor a Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Solamente hay un Dios, ¿no? Y eso lo sabemos porque lo que se conoce como el Shema, Shema Israel. Shema Israel significa, es hebreo por supuesto, significa escucha, oh Israel, ¿ok? Que es una oración judía que le recitan los judíos 2 veces diariamente. Y es considerada como la parte más importante del servicio de oración en el judaísmo, ¿ok? Es justamente lo que vamos a leer acá en Deuteronomio 6:4. Dice, escucha, oh Israel, el Señor, Yahvé, o Jehová, dicen algunas de sus Biblias, es nuestro Dios. El Señor uno es. Es decir, es único. ¿Sí? O sea que solamente hay un Dios. Eso está clarísimo. ¿Sí? Pero dije que habían dos afirmaciones en la definición formal de la Trinidad. La segunda es que hay tres personas distintas que son Dios. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero solamente hay un Dios. ¿Ok? Es decir, que solamente hay un Dios y ese único Dios se ha revelado en tres personas de idéntica divinidad. No que cada una tiene la misma cantidad o medida de divinidad, sino que en cada uno de ellos reside la mismísima divinidad. No hay tres divinidades, hay una sola divinidad, un solo Dios. ¿Sí? Entonces hay tres personas distintas que son Dios. ¿Ok? El Padre es Dios. Acompáñame por favor a Juan 6:27. Juan 6:27. Dice, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece, para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. ¿Sí? El Padre es Dios. Eso está clarísimo. ¿Sí? Y Filipenses 1:2 dice, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También sabemos que el Hijo es Dios. Ese es el segundo punto, ¿sí? El Padre es Dios, número 1. El Hijo es Dios, punto número 2. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. En 2 de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Y Juan 1:1, muy conocido, ¿no? Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, el logos, el origen de absolutamente todo lo que existe en el universo, es Dios. Y estaba con Dios en el principio. ¿Ok? Juan 20:28, Señor mío y Dios mío, dijo Tomás cuando lo vio, y metió su mano en sus heridas. ¿Sí? Punto número 3, el Espíritu Santo es Dios. Al Espíritu Santo se le llama Dios. En Hechos 5:3-4 dice Pedro, pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea que primero dice, Satanás ha llenado tu corazón para mentir al Espíritu Santo, y luego dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y dado que el Espíritu Santo es Dios, también lleva el título de soberano o Señor. ¿Sí? En 2 de Corintios 3:18 dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto,
contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Estamos viendo, siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Sí? El Espíritu Santo muestra su autoridad como Señor al hablar y dar órdenes también. En Hechos 3:2 dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado, dice, con toda la autoridad, el Espíritu Santo. Ok, entonces estas tres personas son Dios. Ok, ya está confirmado por lo que dicen las Escrituras. Son Dios y son el único Dios. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se diferencian? ¿No? ¿Cuáles son sus funciones que los diferencian? ¿Cuáles son las funciones, los roles, las identidades? ¿Cuáles son las funciones y los roles, ¿no? de estas identidades en la deidad? Como funciones comunes están que cada uno de los tres crea, cada uno de los tres santifica, cada uno de los tres da vida y cada uno de los tres ama y habla. ¿Ok? Y como funciones particulares, el Padre es el que envía al Hijo. ¿Sí? El Espíritu Santo no es el que envía al Hijo. Es el Padre el que envía al Hijo. Y también al Espíritu Santo. El Padre es el que ordena y dispone todas las cosas de acuerdo a su propósito y gracia. El que ha escogido desde la eternidad pasada a aquellos a quien Él ha determinado que sean suyos. ¿Sí? Es el Padre el que nos escogió, a cada uno de nosotros, que creemos. Y nos ha escogido para adopción mediante la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y este título de Padre es tanto por su rol dentro de la Trinidad como por su relación con la humanidad, ¿no? Como creador, Él es el Padre de toda persona que Él creó. Pero Él es el Padre espiritual únicamente de aquellos que creen y tienen fe en Él. ¿Sí? El Hijo es aquel mediante el cual todo llegó a ser creado y por medio de quien todo sigue existiendo y funcionando. ¿Ok? Él se encarnó, el Padre no se encarnó. Dios Padre no se encarnó. Fue el Hijo el que se encarnó, ¿sí? Él se encarnó y se vistió de humanidad al despojarse del derecho de usar sus atributos divinos, pero no es su esencia divina. Él es el intermediador entre Dios y el hombre, el enviado por el Padre para que tengamos vida eterna, el que alcanzó e hizo efectiva nuestra salvación. No, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, posee todos los atributos divinos, y en cuanto a estos atributos es igual a Dios, consubstancial y coeterno con el Padre. ¿Sí? Y el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo y es enviado por ellos. ¿Ok? El Espíritu Santo es el que aplica la salvación a la vida de los que creen y guía y santifica y vive en aquellos que han llegado a creer la verdad del Evangelio. ¿Ok? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es eterna, no es derivada, que posee todos los atributos divinos y en sustancia es igual al Padre y al Hijo. ¿Sí? Algo que vemos claramente en la Biblia es que la verdad es una sola. Y todo aquello que no es verdad, aunque se le asemeje muchísimo, es una falsedad, ¿no? O algunas personas lo llaman herejía, ¿no? O sea que se aparta de la ortodoxia, ¿sí? Y en cuanto a la Trinidad, hay tres herejías muy importantes, muy populares, ¿no? Y es útil poder identificarlas para que no llegamos a confundir la verdad, ¿ok? No se asusten por los nombres, son un poquito técnicos. Son tres, básicamente. Hay un politeísmo tripartita, ¿ok? Que dice que Dios es como una cadena compuesta de tres eslabones. Lo que se está diciendo con eso es que hay tres dioses, ¿ok? Y que de alguna manera están unidos. Eso es falso, ¿ya? Lo correcto sería decir que hay solamente un Dios con una sola esencia, sustancia y naturaleza. Su pluralidad es el de personas, no el de ser, ¿no? Yo y el Padre somos uno, dijo Jesucristo, ¿sí? En Juan 10:30. Son tres diferentes personas, pero un solo Dios, ¿sí? Y esto va de la mano con comprender que Jesucristo es una sola persona, pero con dos naturalezas. O sea que la Trinidad es un solo Dios con tres personas. Son tres personas las que son Dios, ¿sí? Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas. Dios una naturaleza, tres personas. Jesucristo
una persona, dos naturalezas. ¿Sí? Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es decir, que el Hijo de Dios, que era Dios en el principio, Juan 1.1, se hizo carne y tiene la misma gloria que Dios Padre, Juan 1.14. ¿Sí? Hay una segunda herejía que se llama, ah, una segunda herejía antitrinitaria que se llama politeísmo enoteísta. ¿Ok? Es lo que creen alguna secta como la de los Testigos de Jehová, por ejemplo. Es decir, que Dios, el Todopoderoso, según ellos, lo que nosotros conocemos como el Padre, creó una clase de Dios inferior, el Hijo, ¿no? Y los Testigos de Jehová tampoco creen en el Espíritu Santo como una persona. Ellos creen que el Espíritu Santo es un objeto, una energía, ¿no? Lo correcto sería entender que Dios Hijo, como lo dice Colosenses 1:15 al 17, es la imagen del Dios invisible y es antes de todas las cosas, o sea que no fue creado. Y que todo lo que haya llegado a ser creado fue creado por medio de Él y para Él. Eso es lo que dicen las Escrituras. ¿Sí? Y como tercera herejía tenemos el monarquianismo modalista, que dice que Dios es como el agua, ¿no? En que en todo momento Dios se manifiesta solo como una de las tres personas de la Trinidad. El agua se manifiesta en su estado sólido, o en su estado líquido, o en su estado gaseoso, pero nunca en las tres simultáneamente, ¿no? Y este modalismo dice que Dios se manifiesta ya sea como la persona del Padre, o como la del Hijo, o como el Espíritu Santo, pero nunca a la misma vez, y dependiendo de lo que sea propicio. Cuando lo correcto es entender que en todo momento las tres personas de la Trinidad son omnipresentes, o sea que siempre están ahí. ¿Sí? Pasemos al punto número 2, que dice Dios es espíritu. La Biblia nos enseña que Dios es invisible y no está limitado por un cuerpo físico, ni tampoco por el tiempo o el espacio. ¿Sí? En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Sí? Éxodo 33:20 dice, Dios dice, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Y en 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. O sea que Dios es espíritu y nadie lo puede ver, ¿no? Ahora, claro, alguien podría preguntar un ratito, me estás diciendo que nadie ha visto ni puede ver a Dios, pero me dices que Cristo, quien fue visto, es Dios. O sea, ¿cómo funciona la cosa, no? Claro, algunas veces cuando se lee la Biblia uno debe de parar y analizar bien el texto para poder entender lo que el texto está diciendo, ¿sí? En estos versículos anteriores está claro que se está hablando de la naturaleza espiritual de Dios, así como también de su gloria, ¿ok? No se está hablando de la naturaleza humana o el cuerpo físico que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, tuvo cuando estuvo acá en la tierra. ¿Ok? Otro detalle interesante es que frecuentemente cuando la Biblia hace referencia a Dios, se está refiriendo al Padre, ¿no? Eso lo podemos ver en Juan 1:18. Por favor, ¿me acompañan para allá? Juan 1:18. O sea que básicamente cuando dice Dios, cuando se lee Dios, usualmente se está refiriendo al Padre, ¿ok? Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Sí? Ahí obviamente se está haciendo referencia al Padre, ¿no? Si pasan unas paginitas a Juan 6:46, lo leo, dice, no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, ¿no? El primogénito de toda la creación. Entonces Dios es invisible, Dios es espíritu, ¿ok? De acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Como punto número 3 tenemos que Dios es eterno. Dios es eterno. La Biblia enseña que Dios no tiene principio ni final. No fue creado, sino que siempre ha sido.
siempre ha estado. Dios está fuera del tiempo y el espacio, ¿no? Como lo dije hace un minuto. Por lo tanto, estos no tienen repercusión ni efecto en Dios. Ni el espacio ni el tiempo tienen repercusión ni efecto en Dios. ¿Ok? Ni el tiempo ni el espacio lo pueden comprender, es decir, capturar, sino que Dios los trasciende, es decir, que está más allá de ellos. Dios no llega a ser, porque si llegara a ser algo que no es o que no fue, entonces habría cambio en él. Pero Dios no cambia, Dios es inmutable. ¿No? En Santiago 1:17 dice, en el Padre de las luces no hay cambio ni sombra de variación. Es decir, que Dios no llegará a ser algo que no es ahora. Dios nunca va a llegar va a llegar a ser algo que no es ahora, porque si no mejoraría. ¿No? Nosotros cambiamos, nosotros aprendemos, nosotros vivimos y nuestro cuerpo cambia, nuestra mente, ¿no? Captura conocimiento diferente, vamos mejorando en la mayoría de los casos, ¿no? Pero si Dios no llegara a hacer algo que no es, si Dios llegara a hacer algo que no es ahora, entonces cambiaría, ¿no? Mejoraría. Y Él ya es tan bueno y perfecto como Él puede ser. Es decir, que es infinitamente bueno y perfecto. ¿Ok? Me acompañan a Filipenses 2, 5 al 8, por favor. Filipenses 2. Hay que tener en cuenta que en la encarnación, la segunda persona de la Trinidad no dejó de ser Dios renunciando a su deidad, ¿no? Cristo, la segunda persona de la Trinidad, nunca dejó de ser Dios, sino que se convirtió en hombre al adoptar humanidad. ¿Ok? Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, en cuanto a su divinidad, no hubo cambio absoluto, ¿sí? Cristo siempre fue Dios, pero adoptó humanidad en la encarnación, cuando vino a vivir entre nosotros, ¿no? Dios es eterno e inmutable, y una herejía que ataca la eternidad e inmutabilidad de Dios es el panenteísmo. También se llama teísmo en proceso, o process theology en inglés. Y también el teísmo abierto, open theism se llama. El cual dice que Dios dirige el universo lo mejor que puede. Como un jugador de póker lo haría con las cartas que le toca. ¿Sí? Y esta herejía dice que Dios adquiere conocimiento y mejora continuamente. ¿Ok? Y dice que Dios tampoco conoce el futuro con certidumbre, ya que las cosas se le pueden escapar de las manos, dice. ¿Ok? O sea que Dios no ha predeterminado el futuro, que es lo que nosotros creemos, sino que dice que a Dios se le puede escapar de las manos el futuro, ¿no? Puede ocurrir algo que, bueno, que Él no había planeado, ¿sí? Todo esto es importante saberlo porque es como un dominó, ¿sí? Es como un rompecabezas. Cuando uno saca o mueve o transforma una pieza, em, afecta el resto del sistema, ¿ok? Entonces es importante saberlo porque a veces uno dice, yo no creo en los 5 puntos del calvinismo, por ejemplo, ¿no? Creo en 4. Sí, pero si crees en esos 4, es casi imposible no creer en el quinto, ¿no? Entonces es todo un sistema, ¿sí? En Isaías 46:10 dice que declaro, está hablando Jehová Dios, ¿ok? Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que está bajo control total de absolutamente cada partícula del universo. Nada se le escapa de las manos. ¿Sí? Ese es nuestro Dios, el eterno soberano del cielo y de la tierra. Como punto número 4, tenemos que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Esto lo hemos visto parcialmente en los puntos anteriores.
Dios es omnipotente, es decir, que tiene la capacidad de hacer absolutamente todo lo que desea. Y no puede adquirir más poder porque su poder ya es infinito, ya es total. ¿Sí? En Génesis 17:1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo a Abraham. ¿Sí? Y eso de ser perfecto lo vamos a ver dentro de unos minutos, otra vez. Entonces él le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Ok? Omnipotente, básicamente. Dios también es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Dios no aprende, Dios no se informa, Dios no gana conocimiento que no tenía ya, sino que Él ya todo lo sabe. ¿Sí? Eso lo vemos en 1 de Juan 3, 19 al 20. Leo, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas, dice. ¿Sí? Es omnisciente, Dios sabe todas las cosas, todo lo que estás pensando, todo lo que estás sintiendo, todo lo que has hecho. Estás adentro del closet, estabas escondido en tu sótano, Dios sabe, Dios ve. ¿Sí? Nada se le pasa desapercibido, porque su presencia lo llena todo, omnipresente. ¿Ok? Pregunto, ya que Dios está presente en el cielo y en la tierra, como lo dice Jeremías 23:24, ah, ¿Dios ah, está también en el infierno? ¿Sí? Vamos a contestar esa pregunta leyendo Mateo 10:28. Mateo 10:28. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Ok? Entonces Dios está presente también en el infierno, por lo cual verdaderamente Dios es omnipresente. ¿Sí? Entonces Dios es omnipotente, que lo puede hacer todo. Dios es omnipresente, que está en todos lados. Y Dios es omnisciente, que todo lo sabe. ¿Sí? Punto número 5. Dios es santo. ¿Cuán santo es Dios? Así es. Acompáñenme por favor a Isaías 6:3. Isaías 6:3. Dice, está hablando de serafines, ¿sí? Básicamente arcángeles. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Así es. Dios es infinitamente santo. Infinitamente santo. Dios no solamente no peca, sino que no tolera el pecado. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios condenó y maldijo a la raza humana entera cuando Adán y Eva desobedecieron al comer del fruto que Dios les había dicho claramente que no comieran. ¿Sí? O sea que Dios no solamente no peca, sino que no puede tolerar el pecado. En Habacuc 1:13 dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. ¿Sí? Me acompañan por favor a Romanos 1, donde vamos a contestar qué es lo que el pecado produce en Dios. Porque si Dios no lo tolera, ¿qué produce en Dios el pecado? Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Y en la página siguiente, en Romanos 2, 5 al 6, dice,
Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, ¿no? Porque como el pastor lo dijo hace un minuto, ¿no? Hay gente que cree que no tiene que arrepentirse de sus pecados. Acá dice, ¿no? ¿Qué es lo que le va a pasar a esa gente que no se arrepiente de sus pecados? Leo de nuevo, versículo 5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, dice, ¿no? Entonces el pecado produce la ira de Dios, ¿sí? En Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿ok? Entonces Dios es tan santo que no puede ni convivir con el pecado, ni aguantarlo tampoco, ¿ok? Punto número 6, Dios es amor. Dios es amor. Acompáñame por favor a primera de Juan 4, versículo 8. Entonces ya vimos que Dios es fuego consumidor, ¿no? Hebreos 12:29. Sabemos que Dios es luz, por lo que dice primera de Juan 1:5. Pero también debemos saber que Dios es amor, ¿sí? Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dejen su dedito ahí porque vamos a leer un par de versículos después de eso. Y ya que Dios es amor, nadie ama más verdaderamente que Dios, ¿sí? Nadie ama más verdaderamente que Dios. ¿Cómo podemos saber si somos los destinatarios de ese amor? Vamos a leer los siguientes dos versículos. 1 Juan 4, 9 al 10. Dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Así es. También sabemos que nosotros somos los destinatarios del amor de Dios, por lo que dice en Juan 3:16. Todo el mundo conoce ese versículo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? ¿Porque nos da todo lo que pedimos? No. Sabemos que Dios nos ama porque nos ha dado a su precioso y único Hijo. Por eso sabemos que Dios nos ama. Ok, entonces Dios es amor y Dios nos ama. Pero ¿con qué magnitud de amor nos amó Dios en Jesús? En Juan 15:13 dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ese es el amor más grande que existe en el universo, ¿sí? Dios en Jesús demostró la clase de amor más grande que existe, el de entregar su vida por nosotros. Dios es verdaderamente amor. Punto número 7 dice, Dios es Señor sobre todo. Dios es Señor sobre todo. Acompáñenme por favor a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 al 17. La Biblia enseña que Dios creó todo en el principio, ¿no? Génesis 1:1, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y que desde ese momento Dios está sustentando, es decir, sosteniendo todo lo creado con la palabra de su poder. De acuerdo a lo que dice Hebreos 1:3. O sea que Dios no solamente creó y dio un paso para atrás y todo seguía existiendo, sino que Dios está activamente sosteniendo la existencia de cada molécula, electrón y protón de todo lo que existe en el universo, ¿sí? Los científicos no se explican, cuando tú le preguntas, ¿no? ¿Por qué el electrón tiene tal carga? ¿Y por qué el protón tiene tal carga? Y ellos te dicen, no, es una propiedad del electrón y del protón. Pero no saben por qué.
No saben por qué hay una carga eléctrica en ese elemento. ¿Sí? Es Dios el que está sosteniendo y el que le da la carga eléctrica al electrón y al protón. Colosenses 1:16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. O sea que Dios está haciendo que las cosas permanezcan, que no se desaparezcan, ¿no? Aquella persona que le diga a Dios, Dios, déjame tranquilo, va a desaparecer en ese momento. Si Dios realmente lo deja tranquilo, porque Dios lo está sosteniendo, ¿sí? Y ya que Dios creó todo, y a Él le pertenecen todas las cosas, entonces es soberano de todo, ¿sí? Es Señor sobre todo. En Salmos 24, 1 y 2 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. O sea que todo lo que hay en la tierra es de Dios, ¿no? Tú crees que lo que está en tus bolsillos es tuyo, pero no es tuyo, es de Dios, ¿sí? Todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Entonces a Dios le pertenece absolutamente todo. Él es el Dios, el dueño, el Señor, el amo y el sostenedor de toda la creación. Y como amo y Señor de su creación, Él demanda algo de nosotros. ¿Sí? Dios es nuestro dueño, nuestro amo. Y como amo, demanda algo de nosotros. Y eso les voy a decir en un minuto qué cosa es. ¿Sí? A manera de conclusión, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos estudiado. ¿Ok? Dios es santo, santo, santo. Eso lo hemos visto en las Escrituras. ¿Sí? Eso nos ayuda a darnos cuenta de que Dios nunca aceptará a pecadores en su presencia. No pueden ni verlos. Y es por eso mismo, así como por el hecho de que Dios es Señor sobre todo y que Él demanda algo muy específico, es que Dios demanda algo muy específico de su creación. ¿Y qué cosa es eso? Que hagamos su voluntad. Eso es todo lo que Dios demanda. Dios es amo y dueño tuyo y Dios demanda que hagas su voluntad. Nada más. Es así de simple. Obediencia y devoción absoluta. ¿Sí? Eso es su voluntad. Perfección es lo que demanda. Perfección. Suena un poco extremo, ¿no? Pero eso es lo que Dios demanda. Ahí en Levítico 19:2 dice, Dios ordenó esto, santos serán, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y en Mateo 5:48 Jesús repite exactamente lo mismo, muy parecido. Dice, por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. O sea que el estándar de Dios, para ser aceptados por Dios, no es otro sino el de perfecta santidad. ¿Sí? Y miren lo que Dios nos advierte para los que no son así, ¿no? Dice, miren lo que Dios nos advierte, lo que nos advierte Dios, el dueño de todo. Todas las almas son mías, dice en Ezequiel 18:4. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. ¿Sí? Y Santiago nos advierte, en Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos los puntos de la ley. ¿Sí? Entonces, ¿quién de nosotros pasa la prueba? ¿Quién entre nosotros cumple con lo que Dios demanda? ¿Quién se merece pasar la eternidad en la presencia del Dios santo, santo, santo? Y una pregunta más difícil es, si no merecemos eso, entonces, ¿qué merecemos? O sea, como lo leímos en Romanos 2, estamos acumulando ira para nosotros en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Lo que nos merecemos es ira, condenación, muerte y rechazo de parte del amo de todo. ¿Por qué? Porque Dios es justo, infinitamente justo.
Y no hay un juez justo que deje ir al malhechor porque se le antoja. No existe. Un juez justo nunca va a dejar ir a un malhechor porque dice, bueno, quizás no está malo. O hizo algo bueno, ¿no? No, nunca. El amor de Dios no cancela su propia justicia. Dios es amor, pero Dios es justo. Y Dios es santo, santo, santo. Y su amor no cancela su justicia. De otra manera, él ya no sería justo. Éxodo 34, 6 al 7 dice, entonces pasó el Señor por delante de Moisés y proclamó. El Señor está proclamando esto, ¿ok? El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, dice. ¿Sí? O sea, Dios es todo esto. Dios es amor, Dios es paciente, pero también es justo y no va a tener por inocente al culpable, ¿no? Dios al ser santo, 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 aunque también es amor, no te puede declarar a ti culpable, que eres culpable de incontables pecados, inocente, justo, perfecto, porque no lo eres. ¿Sí? Dios no te puede declarar justo. En Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío, ¿no? El que justifica al impío, al pecador, y justificar al impío significa considerar justo al pecador, ¿ok? El que justifica al impío y el que condena al justo, o sea, el que castiga al inocente, ambos son igualmente abominación del Señor. Pero entonces, ¿cómo hace Dios para aceptarnos a nosotros, pecadores, y también castigar a Jesucristo, su santo Hijo, sin llegar Él a convertirse en doblemente abominación? ¿Sí? Porque pareciera, ¿no? Que nos está justificando nosotros al impío, está condenando al justo, pero él no se convierte en abominación. ¿Cómo hace? Claro, en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso se llama el gran intercambio, ¿no? Básicamente, Jesús, que es el que no conoció pecado, a él lo hizo pecado. A él se le atribuyó toda nuestra carga y nuestra gran lista de pecados, ¿sí? Y Jesús, y la vida perfecta de Jesús, que Jesús vivió por 33 años, se nos atribuyó a nosotros. O sea que, básicamente, de una manera legal, a la vista de Dios, Cristo fue el pecador y nosotros los inocentes, ¿ok? Se nos atribuyó lo satisfactorio, lo aceptable de la vida de Jesús, su santidad, su perfección, y a Él se le atribuyó nuestra interminable lista de pecados, la ira que merecíamos nosotros. 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados, ¿no? Entonces, ¿cómo nos salva Dios? ¿Por algo bueno que nosotros hicimos? No, sino por fe que Él mismo nos da para creer en Cristo y en su muerte sustitutoria en la cruz. ¿Ok? Sustitutoria. O sea que hubo un sustituto. Nosotros debimos haber estado en esa cruz. Pero por la gracia de Dios no lo estuvimos. Sino que Cristo, cargando con nuestros pecados, tuvo que pagar por esos pecados. Y lo hizo ahí en la cruz. ¿Sí? Isaías 53, 5, 6 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, morido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Profetizado 1000 años antes de que Jesús muriera en la cruz. Profetizado. Y Filipenses 3:9 dice, con el fin de ser hallado en Él. Nosotros somos hallados en Él.
no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. O sea que yo no hago justicia, no se me cuenta como justo porque yo obedezco lo que me dice Dios que yo haga, sino por la fe que es en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Sí? Ese es el Evangelio. Oremos, hermanos, por favor. Con los ojos cerrados voy a leer Romanos 5, 8 al 11. Dice, Romanos 5, 8 al 11. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Gracias, Padre, por este mensaje del Evangelio que tú nos has dado en las Escrituras. Gracias por esta preciosa verdad que nos las has entregado a nosotros, vasos de barro, para esparcirla por el mundo, para que la gente te conozca verdaderamente, para que la gente sepa que lo único que se merece es tu ira. Sin embargo, tú has mandado a tu Hijo para que recibamos salvación, reconciliación, para estar contigo, un Dios santo, 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 en el cielo, por toda la eternidad, gozando de tu gloria, de tu amor. Gracias, Dios. Y ayúdanos a escuchar el Evangelio con nuestros oídos, a creerlo con el corazón, a profundizar en este Evangelio, leyendo tu palabra, a compartir el Evangelio con todos, porque todos lo necesitamos. Porque todo aquel que cree en ti no será avergonzado, sino que todo aquel que cree en ti y invoque tu nombre, ese será salvo. Gracias, Padre. Recuérdanos que hay un solo mediador. Hay miles de religiones, miles de sectas, miles de creencias, pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Gracias, Padre, y gracias, Jesús, por haberte sacrificado por nosotros. Verdaderamente tú eres la verdad, el camino y la vida. Nadie llega al Padre excepto mediante ti. Gracias, Señor nuestro. En tu nombre oramos. Amén.